Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues estamos aquí de nuevo y vamos a tener una agradable sesión muy ilustrativa con nuestro compañero Gabriel Pieroni, que nos va a contar su proyecto, ¿no? Sobre el BuzzSim y, y muchas cosas interesantes que prefiero que las expliques tú directamente, Gabriel. Muy bien, Siéntate. muy Una bien. cosita, voy a copiar en el chat a todos los compañeros el mensajito en el que explicamos los enlaces para la acreditación de PDU, nuestra web, nuestra ruta de eventos y recordaros a todos los compañeros que sois del capítulo que os renombréis en vuestro nombre con la ID porque a vosotros sí os podemos nosotros encargarnos de anotaros los PDUs en vuestro perfil. Os copio el mensajito, lo tenéis en el chat, ¿vale? No sé si podéis verlo, ¿lo veis? Bien. Y Gabriel, yo voy siguiendo el chat, si te parece bien. Y Bien, cuando acabe la presentación, si quieres, te hacemos las preguntas para no interrumpirte. ¿Te parece bien que sea así más ágil para no cortarte? ¿O quieres que te perfecto. pregunte? Sí, No, venga. bueno, como quieran. Si alguien levanta la mano que me quiere preguntar algo en algún momento, Vale, no hay problema. vale. Pues venga, arranca. Muy bien. Bueno, entonces, la idea les voy a contar de un proyecto que hemos estado coordinando con mi consultora, que es un proyecto Erasmus, ¿vale? O sea, básicamente hablaremos, hablaré, en un principio les contaré sobre Erasmus, que aclaro que yo no soy especialista en Erasmus, ¿vale? Simplemente lo que le voy a decir es lo que viene en la guía Erasmus, que ahí de luego les voy a compartir, donde pueden buscar información y luego ya les diré mi experiencia, les contaré un poco el proyecto que hemos desarrollado y lo interesante que tiene, creo que nos puede llegar a interesar a nuestra profesión, es la metodología que hemos desarrollado, que es una metodología que le hemos llamado Buzzing, que es el nombre que le hemos dado al proyecto. ¿Vale? Entonces, ¿la presentación se ve bien? Sí, sí. Vale. Entonces, como les decía, el título de la presentación le hemos puesto un proyecto Erasmus coordinado por directores de proyecto, porque generalmente los proyectos Erasmus, como les voy a explicar luego, eh, participan muchos tipos de organizaciones, sobre todo centros educativos, y claro, y nosotros, fue nuestra primera experiencia en un proyecto Erasmus, un poco nos tuvimos que amoldar a cómo era, digamos, las prácticas, las buenas prácticas de la gente, de las organizaciones que trabajan en estos proyectos, y un poco fuimos adaptándolos a las metodologías que manejamos nosotros como project managers, ¿vale? Entonces, a ver si puedo achicar aquí esto. Ahí está. Bueno, está copiado textualmente de la guía Erasmus, por eso es muy pesado, pero es que no quiero meter la pata y por eso está textual, ¿vale? Entonces, Erasmus Plus es un programa de la Unión Europea, ¿vale? Y trabaja en los ámbitos de la educación, la formación, eh, la traducción formación en inglés es training, que más que formación yo lo veo como un entrenamiento, ¿no? La juventud y el deporte, ¿no? Son los cuatro ámbitos y se hacen planificaciones, se redefine el programa cada 7 años, ¿no? En este momento estamos en el periodo 2021-2027. Entonces dice la educación, la formación, la juventud y el deporte son ámbitos claves que contribuyen al desarrollo personal y profesional de la ciudadanía. Esto es importante porque si bien se trabaja en el tema de la educación, ¿vale? Hay organizaciones como la nuestra que desarrolla proyectos en el ámbito de lo que es la educación no formal, ¿no? Y el entrenamiento. Entonces, cuando se habla del desarrollo personal y profesional, es un concepto muy amplio, ¿vale? No solo se refiere a lo que es la educación formal, ¿no? Que también la abarca Erasmus. Erasmus es un programa amplísimo. Ya luego yo haré un resumen de
de cuáles son las acciones que incluye y entre ellas en la cual nosotros hemos hecho este proyecto. Entonces, el objetivo general que tiene es apoyar, dice, a través del aprendizaje permanente, como les decía antes, el desarrollo educativo, profesional y personal de las personas en los ámbitos, nuevamente, la educación, la formación, la juventud y el deporte, dentro de Europa y fuera de su territorio, porque hay acciones que permiten cooperación con países que están fuera de la Unión Europea, ¿vale? A fin de contribuir al crecimiento sostenible, al empleo de calidad, a la cohesión social y además de impulsar la innovación y fortalecer la identidad europea y la ciudadanía activa. Entonces, el programa Erasmus para este periodo tiene 4 prioridades que la llama, luego cuando se ve cada acción en la que se trabaja, a estas prioridades se las llama prioridades horizontales, ¿vale? Porque estas prioridades son comunes a todas las acciones. O sea, son las prioridades principales que marca el programa Erasmus. Entonces, cualquier proyecto que se desarrolle dentro del programa Erasmus tiene que tocar al menos o tiene que estar dirigido sus objetivos al menos a una de estas prioridades horizontales, ¿no? Y son 4. Son la inclusión y la diversidad, la transformación digital, el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático y la participación en la vida democrática, valores comunes y compromiso cívico. Luego hay una serie de características que son muy importantes a tener en cuenta cuando se trabaja en un proyecto dentro del programa Erasmus, que son el respeto de los valores de la Unión Europea, la protección, salud y seguridad de los participantes. Como veremos luego, por ejemplo, en el proyecto nuestro, hemos tenido migrantes beneficiarios y es muy importante cumplir con esto, ¿no? O sea, hay que hacer seguros para cada actividad que se desarrolla y hay que estar muy pendientes de este tema. Luego el multilingüismo, porque por supuesto, como veremos, bueno, luego el siguiente punto, que es la dimensión internacional, estos proyectos exigen que participen más de un país asociado, ¿no? Eh, de distintos lugares de la Unión Europea, por lo cual generalmente es necesario tener un proyecto que sea multilingüista, porque son pocos los países que hablan la misma lengua. Si bien hay una lengua común que es el inglés, se fomenta que también se haga el proyecto, los productos que se realicen y las comunicaciones en distintos idiomas. Bueno, aquí hay un error. Comunicación, es muy importante la comunicación sobre los proyectos y sus resultados para maximizar el impacto. O sea, los proyectos, como luego les explicaré, los proyectos Erasmus tienen una parte que es muy importante, que es la sostenibilidad del proyecto y el impacto. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando termina el proyecto tiene que haber un efecto duradero, ¿vale? Tanto en comunicar los resultados como en el acceso a todos los entregables que se hayan producido y luego la difusión, como es este caso que estoy haciendo yo ahora con ustedes. Luego que hay un requisito que sea de acceso abierto, todos los materiales didácticos que se produzcan en los proyectos tienen que tener un acceso abierto a todas las personas que quieran acceder a esos materiales didácticos. Y luego también tiene que haber un acceso abierto porque hay proyectos que desarrollan investigaciones y datos, ¿vale? Sobre todo proyectos que tienen que ver con universidades, ¿no? Que trabajan mucho en temas de investigación. Vale, entonces, ahora aquí está, bueno, esta es una transparencia que he sacado del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación, que es el CEPIE, que es donde es la agencia nacional que maneja estas acciones donde nosotros hemos presentado los proyectos. Entonces, como le decía, el programa Erasmus es muy amplio y es muy diverso. Lo que conocemos todos por Erasmus, cuando dice me voy de Erasmus, ¿no? Es la acción clave uno, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la movilidad de las personas. O sea, cuando hay un chaval que estudia en la universidad y dice que se va un año a estudiar a otro país de la Unión Europea a través del programa Erasmus, es dentro de esta acción clave, de la acción clave uno, ¿vale? Luego está la acción clave 2, que es donde nosotros tenemos que encajar ahora el proyecto, que les voy a explicar, que son la cooperación entre organizaciones. Y después está la acción clave 3, que es
temas que tienen que ver con con las políticas de educación o las políticas europeas, ¿no? Que están relacionadas con la educación, y otra acción que se llama Jean Monnet, ¿vale? Entonces nosotros nos vamos a centrar en la acción clave 2, que es en la cual nosotros hemos desarrollado este proyecto. Entonces, la acción clave 2, que se llama cooperación entre organizaciones, a su vez está dividido en dos tipos de acciones. Está la acciones a pequeña escala, que es en donde nosotros ubicamos el proyecto Busin que hemos desarrollado, y las asociaciones de cooperación, ¿vale? Son esas dos acciones. Luego lo que viene abajo son unas plataformas que hay de apoyo a esas acciones, ¿vale? Hay, como verán, hay muchísimas plataformas, tanto para distribuir resultados, para compartir también experiencias, buenas prácticas, también para generar consorcios, ¿no? Asociaciones, que eso es un tema muy crítico, como les explicaré luego en este tipo de proyectos. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguien me quiere preguntar algo? ¿Cómo van? Tú, Sonia, Yo si por mi ves... parte siguiéndote. Sí, yo te sigo y hasta Vale, ahora tú si ves que hay interesante alguien y que pregunta a enganchada. alguien, vale, porque yo Sí, solamente veo la presentación. Entonces, si alguien no te pregunta algo preocupes. o quiere acceder o levanta la mano, tú me avisas y me interrumpes Ok, sin ningún no problema. obstante, compañeros, como estamos bien organizaditos y no muchos, si hay alguna pregunta crucial o momentánea, podéis levantar la mano. ¿Ok? Muy bien. Venga, continuamos. Muy Todo bien. bien. Entonces, es importante que entiendan que estos proyectos están cofinanciados con fondos públicos, por lo cual es crítico y muy sensible todo el manejo del dinero, de los presupuestos, hay que ser muy transparente, hay que informar continuamente. eh, y nada, y el rol del coordinador, como le explicaremos luego, que yo soy parte de la organización que coordinó este proyecto, tenemos que estar muy pendientes de los fondos que estamos manejando. Son fondos cofinanciados, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que hay una parte que pone la Unión Europea a través del programa Erasmus y otra parte que ponen las organizaciones, ¿ok? Entonces, la asociación, como les decía, hay dos tipos de acciones en la cooperación entre organizaciones, que son las asociaciones a pequeña escala, que es donde nosotros hemos desarrollado nuestro proyecto, que se dice K210, o sea, Key Action, acción clave 210, y las asociaciones de cooperación, como les decía antes, que son las K220. Las de pequeña escala pueden ser proyectos que nos cofinancie la Unión Europea o 30.000 o 60.000 euros, ¿vale? Y exigen un mínimo de dos organizaciones, de dos Estados miembros de la Unión Europea o países asociados. Hay algunos países que están asociados, que están fuera de la Unión Europea. Por ejemplo, nosotros ahora hemos presentado un proyecto con una organización de Macedonia del Norte, ¿vale? Que está asociado al programa Erasmus. Y después hay algunas otras acciones que no son estas, que pueden intervenir países inclusive de otros continentes. Y las asociaciones de cooperación, que ya son proyectos más grandes, los K220, hay proyectos de 125.000, 250.000 y hasta 400.000 euros. Y el mínimo que se exigen son tres organizaciones, de tres Estados miembros o países asociados. Entonces, la cooperación entre organizaciones, que es la K200, digamos, donde están incluidas la 210 y 220, los objetivos que tienen son mejorar la calidad del trabajo, las actividades y las prácticas de las organizaciones e instituciones. Esto es muy importante. O sea, uno de los objetivos principales de estas acciones es que las organizaciones que intervienen e instituciones mejoren, ¿no? Adquieran nuevas prácticas, intercambien buenas prácticas, mejoren, se capaciten. Eso es muy importante, ¿no? Luego, a su vez, que estas organizaciones desarrollen capacidades para trabajar a nivel transnacional y entre sectores. Transnacional generalmente es entre países de la Unión Europea y entre sectores, por ejemplo, nosotros el proyecto este que presentamos y se nos aprobó es porque nuestra consultora está especializada en consultoría de pymes, ¿no? Y de emprendedores. Entonces,
el proyecto era interdisciplinario, ¿no? Otra de las organizaciones que luego le explicaré, otro partner, su especialización era todo lo que es la facilitación, y el otro partner es un partner que lo que aportó fue su amplia experiencia en el programa Erasmus, ¿vale? Porque luego, como les explicaré, estas acciones que nosotros hemos presentado al proyecto, que es la de pequeña escala, está orientada a organizaciones que recién se están incorporando al programa, como era nuestro caso, y como era el caso del partner de Italia, entonces el partner de Bélgica aportaba su know-how, ¿no? Su expertise en el programa para asistirnos. Y luego también otro de los objetivos de esta cooperación entre organizaciones es, como le decía antes, las 4 áreas donde se desarrolla, ¿no? La educación, la formación, la juventud y el deporte. Y por último, propiciar la transformación y el cambio. Aquí, por ejemplo, es muy importante en este tipo de proyectos, la propuesta que se haga tiene que ser innovadora, ¿vale? O sea, eso se valora muchísimo y casi que es un requisito sine qua non. O sea, nosotros por eso propusimos desarrollar esta metodología que si bien, como luego le explicaré, es una metodología que está basada en 2 metodologías existentes, que son el Business Model Canvas y el Design Thinking. Nosotros lo novedoso fue que las fusionamos y las aplicamos y las testeamos en este proyecto. Luego, las asociaciones a pequeña escala, que son en donde nosotros hemos desarrollado el proyecto, sus objetivos, como les decía antes, les adelantaba, son atraer y ampliar el acceso al programa. O sea, como verán, aquí lo que buscan es que se incorporen al programa organizaciones que son menos experimentadas, de nueva incorporación al programa, y agentes que son pequeños, de pequeña escala, que tienen estructuras organizacionales muy pequeñas. ¿Vale? Entonces, lo que buscan con este tipo de asociaciones de pequeña escala es que estos proyectos actúen como un trampolín, ¿no? Para introducirnos en la cooperación a nivel europeo, que es un poco lo que nosotros buscábamos, que ahora luego les hablaré un poquito sobre eso. Luego, apoyar la inclusión, esto es muy importante, estos proyectos tienen que estar orientados a que se fomente la inclusión de grupos que tienen menos oportunidades. Y luego, por supuesto, todo lo que tenga que ver con la dimensión europea, ¿no? Que tiene un proyecto en el cual la dimensión europea y todo lo europeo y el fomento de la ciudadanía europea esté presente en el proyecto. Bueno, aquí algunos enlaces de interés, ¿vale? Que son la web de Erasmus Plus. Luego la guía Erasmus Plus se puede acceder. Ustedes pinchan en ese enlace y luego, bueno, luego los pondremos cualquier cosa en el chat. Ahí sale la última guía que hay disponible, la 2025, no sé si está todavía, creo que no, en distintos idiomas, ¿vale? Y luego las web de las 2 agencias nacionales que tienen que ver con este tipo de proyectos, que son el CEPIE y el INJU. El CEPIE actúa en todo lo que es educación de adultos, educación universitaria, formación reglada, digamos, y el INJUVE todo lo que tiene que ver con la juventud. Vale, entonces aquí ya entrando, ya luego de esta introducción, como les decía, al programa Erasmus, vamos ya a meternos de lleno en lo que fue el proyecto, ¿vale? No sé si hay alguna pregunta, tú me vas diciendo, Sonia, si no, yo sigo tirando para adelante. No, por ahora no hay Muy bien, ninguna pregunta. Yo misma tengo, pero me espero a que acabe porque, bueno, vale. A ver, una preguntita, una duda un poco tonta. Si cuando hablamos de organizaciones estamos hablando bueno, las pymes, ¿no? Empresas, No, o no, estamos hablando de organizaciones. esa es una de las preguntas ya importante. organizaciones, mira, organizaciones es una palabra lo más amplio que te puedas que se te pueda ocurrir. O sea, tú piensas que todo lo que es Erasmus en un principio está orientado a todos los que son centros educativos, ¿no? Colegios, institutos secundarios, escuelas de formación profesional, universidades, pero luego ya se va ampliando el rango. Inclusive pueden presentar proyectos, por ejemplo, Colectivos, por ejemplo, ¿no? bueno, asociaciones te diría que hasta los que más presentan, todo lo que es asociaciones de base,
todo tipo de asociaciones. Por ejemplo, querías un proyecto para inmigrantes, asociaciones de inmigrantes, un proyecto para gente con discapacidad, asociaciones de personas con discapacidad. Ya te decía, hay muchos de ayuntamientos, hay muchos de, no sé, bibliotecas, centros de mayores, y luego hay organizaciones privadas que también, como la nuestra, pueden presentarse. Entonces, el término organizaciones es amplísimo. Eh, Cualquier organización, digamos, que está instalada en la Unión Europea puede presentar este tipo de proyectos, ¿vale? Eh, Entonces, el proyecto que nos presentas ahora pudiera ser un paralelismo, algún proyecto que se le ocurra a algún compañero ahora mismo, que sí, podía consultar las bases del programa en estos enlaces que no has puesto, ¿no? sí. Y desarrollar la idea de proyecto, ¿no? Hacer esa propuesta en base a, como has dicho, inclusión a algún colectivo que pueda necesitarlo, generación de empleo, formación, educación y cultura, ¿no? Y deporte, Sí, y luego, ¿vale? a ti, tú cuando entras, por supuesto, para poder aplicar, tú tienes que estar inscrito en la plataforma, ¿vale? De la Unión Europea, en la cual tú puedes aplicar a subvenciones de la Unión Europea, ¿vale? Para eso te tienes que sacar una identificación, un OID, ¿vale? Pero luego cualquier organización puede aplicar. Lo ideal es primero formarse o entrenarse. Por ejemplo, nosotros en nuestro caso, eh, bueno, un poquito ya les hago un poquito de historia de nuestra consultora Scarpoace Europe, como verán ahí en los logos. Nosotros, nuestra organización es relativamente nueva. En agosto de este año hemos cumplido 2 años de nuestra creación, pero nosotros venimos de una consultora que se llama Carpoace, que es de Argentina, y tenemos más de 25 años de experiencia. El trabajo que hacíamos en Argentina, nosotros lo que más trabajamos era desarrollando y coordinando proyectos de I+D, I+D+I, y allí, digamos, la entidad financiera más importante es el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? El BID. Entonces, yo llevo aquí viviendo en España, para los que me conocen ya lo saben, más de 23 años, y decidimos con mi socio crear aquí la organización. Y dijimos, bueno, empecemos a ver qué tipos de proyectos tienen que ver más con lo nuestro, ¿no? En realidad los proyectos que más tenían que ver con lo nuestro son los que desarrolla el CEDETI, ¿no? Que son proyectos de I+D. Pero por estas casualidades de la vida nos vinieron a buscar a ver si nosotros, porque necesitaban una organización de España que fuera de confianza. Entonces la persona que nos contactó, que nos conocía, nosotros justo estábamos desarrollando ya estábamos por instalarnos aquí en España, en Málaga, en el Parque Tecnológico, y bueno, y surgió esto del proyecto Erasmus, y entonces tuvimos que enterarnos bien de qué iban, y claro, lo primero que se te viene a la cabeza cuando hablas de Erasmus es educación. Si bien en nuestros objetivos como organización está también, pues nosotros en Argentina hemos dado mucha formación, ¿no? En todo lo que tiene que ver con lo empresarial, veíamos, decíamos, ¿y nosotros cómo encuadramos aquí? Claro, cuando nos enteramos de estas acciones, ¿no? Las acciones clave 2 de cooperación, nos dimos cuenta que encajábamos perfectamente. Y con más razón, como les decía antes, el K210, el de pequeña escala, está pensado para que organizaciones, sobre todo organizaciones que son pequeñas, inclusive que no son pequeñas, pero que es la primera vez que van a desarrollar un proyecto Erasmus, puedan hacerlo a través de un proyecto que es simple, sencillo, todo lo que es la tramitación, lo que es el application form. Son proyectos que son pequeños, porque 30.000, 60.000 euros que tienes que compartir entre dos o más socios para confinanciarte, puedes desarrollar mucho, pero no demasiado, ¿me entiendes? Entonces, está pensado para esto, y a nosotros nos sirvió muchísimo porque luego los proyectos europeos, casi todos tienen algún tipo de factor común, ¿no? Sobre todo en lo que es en el trato con las agencias nacionales, en los seguimientos, en los requisitos que nos piden. Entonces, pero vuelvo a repetir, este tipo de proyectos puede aplicar cualquier tipo de organización, por supuesto, que cumpla
con los requisitos que tienen para poder darse de alta, que no son muchos, ¿vale? Más que ser una organización que esté creada dentro de la Unión Europea, ¿vale? Entonces, Jaime, ¿te quedó claro o o lo lié Clarísimo. más? Vale. Gracias, Gabriel. Nada, nada. Entonces, el proyecto, nuestro proyecto, el acrónimo es BuzzSync, que es el nombre que le hemos dado a la metodología que hemos desarrollado. Bueno, metodología por ahí es un término demasiado que se le queda grande, ¿no? Es un método, digamos, o una fusión que hemos hecho de metodologías, ¿no? Buzzing porque de business, porque lo hemos fusionado con el Business Model Canvas, y Sync por el Design Thinking, ¿no? Entonces nos quedó, además de la palabra bus, nos daba juego para hacer el loguito, hacer un autobús, ¿no? Entonces, y además que tiene que ver con eso, con que como trabajamos con colectivos de inmigrantes de 3 países distintos, de España, de Bélgica y de Italia, era como que nos subíamos todos al mismo autobús, ¿no? Bueno, un poco ese juego de palabras, ¿no? Jugamos con ese tema. Entonces, el proyecto, el nombre es Agile Design, perdón, Agile Business Design, para migrantes adultos mayores. O sea, nosotros en un principio lo desarrollamos para adultos que tuvieran más de 50 años. Si bien luego, bueno, tuvimos que flexibilizarlo un poco porque la convocatoria nos costó bastante, ¿vale? Bueno, como decía, es un proyecto que está cofinanciado por el programa Erasmus Plus de la Unión Europea. Está dentro de la acción clave 2, que son las cooperaciones entre organizaciones, y dentro de eso las asociaciones de pequeña escala, que es K210. Y lo hemos desarrollado en el campo de la educación para adultos, como decíamos antes, que por eso cuando se escribe todo el número del proyecto aparece K210-ADU, porque es para adultos, ¿vale? Luego, ¿cuál es el objetivo de este proyecto? Es un solo objetivo, lo que pasa que aquí, bueno, lo hemos desgranado para que quede, para ver las distintas partes del objetivo, ¿no? Que es facilitar la inserción social de inmigrantes mayores de 50 años a través del desarrollo de capacidades y competencias en la cultura empresarial europea, para desarrollar pequeñas empresas sostenibles con bajo o nulo impacto en el medio ambiente. Como verán, el objetivo un poco va enfocado a lo que son las prioridades que marca la Unión Europea, como les decía antes, ¿no? Que es el tema de la integración, por eso hablamos de la inserción social, ¿no? El tema de que sea de la sostenibilidad ambiental, ¿no? Por eso hablamos de pequeñas empresas que sean sostenibles, con bajo o nulo impacto en el medio ambiente, y utilizando la metodología Buzzing que luego les explicaré, ¿vale? Que fusiona de forma innovadora el Business Model Canvas y el Design Thinking. Entonces, los socios del proyecto, como bueno, sí, cuando les hablé de la financiación, les decía el mínimo de socios, ¿no? El mínimo de socios para este tipo de acción, la de pequeña escala, es dos partners que sean de distintos países de la Unión Europea o de países asociados. Y en nuestro caso somos 3, ¿vale? De hecho, el proyecto la primera vez que lo presentamos, no se nos aprobó, también que fue en segunda ronda, que hay menos budget, hay menos presupuesto, pero entre las cosas que nos observaron que nos sugerían que incorporar, si bien esta acción está pensada para empresas organizaciones, perdón, que recién se incorporan al programa Erasmus, nos sugirieron que incorporamos un tercer socio con experiencia y incorporamos al socio de Bélgica, a Projects for Europe, ¿vale? Y nuestro socio de Italia es Solis SRLS. Nosotros somos los aplicantes, o sea, somos quienes hemos tenido la idea del proyecto, quienes hemos escrito el proyecto con la ayuda de estos dos partners y quienes lo hemos presentado. Y a quienes se nos aprueba el proyecto, tú cuando eres el aplicante, se te aprueba, si se te aprueba, por supuesto, y se te da la subvención y tú eres el encargado, el responsable de manejar ese dinero, de rendir cuentas y el encargado de coordinar todo el proyecto, ¿vale? Bueno, ¿cuál es el grupo target de este proyecto? Como le decías, migrantes de más de 50 años, eh, eh, por un tema de integrar al colectivo de las mujeres, hemos privilegiado que fueran mitad más uno, en realidad lo hemos superado ampliamente, son
son muchas más mujeres que hombres las que han participado del proyecto, y, y tenían que ser de origen extracomunitario, ¿no? Inmigrantes que hayan inmigrado a España, Italia o Bélgica y que deseaban desarrollar un negocio en la Unión Europea. La cantidad de participantes, 5 por país, en total 15. Y luego el segundo target somos los staff de las organizaciones, ¿vale? Que son 2 por cada organización, o sea, un total de 6. Vale, las actividades del proyecto, eh, a los ojos nuestros, ¿no? Como project manager, tal vez aquí verán conceptos que dicen, pero esto no es una actividad. Por ser nuestro primer proyecto, nosotros un poco nos dejamos llevar, luego lo fuimos adaptando y se planteó así de entrada nuevas actividades, que luego, bueno, en proyectos que hemos desarrollado luego ya esto lo planteamos de otra manera, ¿no? Por ejemplo, como una actividad aparecen los entregables, ¿no? Pero bueno, así se presentó y así se aprobó. Entonces, la primera actividad siempre en todos los proyectos, tanto en los K210 como los K220, va a ser la parte de Project Management y coordinación, ¿vale? Luego, un primer taller internacional que lo hicimos en Málaga, que fue un taller que hicimos en marzo de este año. Bueno, luego eso lo explicaré también en detalle. Luego hicimos focus group y entrevistas en profundidad. La cuarta actividad fue un segundo workshop que hicimos online. Luego la quinta actividad, un tercer workshop en Italia, en Módena, que ese fue, digamos, era un poco la actividad crítica del proyecto, ¿no? Que luego lo explicaré. Luego hicimos mentorías online. Luego, bueno, la otra actividad, como decía, aparece los entregables del proyecto. El evento final, que lo hicimos el lunes de la semana pasada, lo hicimos en Málaga. Y luego, muy importante, la comunicación y difusión, que como les decía antes, es algo, digamos, que es vital en este tipo de proyectos y que el evaluador, al terminar el proyecto, lo mira con mucho cuidado porque es muy importante el impacto que tiene que tener el proyecto y la sostenibilidad una vez acabado. Luego, bueno, algo que pide el programa, ¿no? Para estas actividades es que en la cooperación que se hace, en la asociación, las actividades tienen que estar distribuidas lo más equitativamente posible, ¿no? Siempre la dirección de proyecto la tiene que hacer el aplicante, en este caso nosotros, y luego hemos distribuido 3 actividades en total por cada uno de los partners, ¿vale? Bueno, el Gantt, Gabriel, sí, dime, me pregunta una compañera, Mireia, que es respecto a sí. lo que está diciendo ahora mismo. ¿Se puede presentar cualquier tipo de organización que tenga algún tipo de registro? ¿Deben ser siempre países diferentes? ¿Y los proyectos deben basarse en las líneas que hay abiertas? Es en base a todo lo que ha estado explicando. Entiendo que sí tiene que ser en base a las líneas abiertas, pero A ver, respecto ábrele el el... micrófono, Sonia, a ver que me Era una pregunte. explicación. Sí, Mireia. Perdona, que no era una pregunta, que era una explicación. Hola Mireia, Hola. cuéntame. No, que Nada, no era una pregunta, que era una explicación No, que, no, pero coméntalo, porque la verdad que a mí me gustaría eso, que participen y si... bueno, yo es que estoy participando ahora mismo en 2 proyectos de Erasmus Plus, Ah, mira qué ¿de bien. acuerdo? Entonces, sí que es verdad que se puede presentar cualquier tipo de organización, sobre todo a los pequeños, que son, por ejemplo, para pymes son maravillosos, los de 30 60 mil euros, pero hay que tener en cuenta que eso, que tienen que ser países diferentes y que Ese, una de las cosas que prima Erasmus es que haya movilidad. ¿Qué quiere decir? Que tienes que hacer un workshop en el país, en uno de los países, otro workshop en otro de los países, y tienes un asignado, una persona correspondiente dentro de la Comisión Europea, dentro del programa Erasmus, a que te hace un seguimiento exhaustivo de todo. Porque nosotros estamos llevando 2, otro de 1,5 millones de euros, y te controlan hasta la más mínima coma. O sea, que no es que me presento y lo que pasa es que los proyectos pequeños tienen muy poca claro, burocracia en comparación con los grandes. La burocracia es mínima. Lo único que hay que saber justificar como lo dicen ellos, ¿no? claro. Mireia, 1,5 millones, que es un capacity building, que es dentro del Erasmus. Es un AK. No, me has pillado ahora. Sí. Vale, vale, porque esto que estoy Pero mostrando yo, estamos 7 países diferentes. claro, claro. Eh,
porque estos que estoy presentando yo, como te decía, No, esos son los pequeños. claro, Sí. no, y los K220 llegan hasta 400.000, ¿vale? O sea, esto tiene que ser otra línea dentro seguramente de la Esas K2, ¿vale? asociaciones a gran escala es lo que se llama esa. Claro, claro. Mm. Entonces, son proyectos que, por supuesto, cuanto más dinero, por ejemplo, aquí, como le decía antes, los K210 son mínimo dos estados miembros, de dos estados miembros, o sea, distintos, por supuesto, y los K220 es un mínimo de tres, pero claro, si tú, por ejemplo, pides el máximo en esta línea, que son 400.000, te van a pedir que mínimo participen cinco, porque si no, es mucho dinero. Además, el dinero tiene que ver con la complejidad del proyecto. Con un proyecto, si es muy complejo, lo más lógico es que tú mínimo necesites cinco socios para desarrollarlo, ¿vale? Entonces, seguramente el de ustedes tiene que estar dentro de la acción clave 2, eh, pero tiene que ser Organizaciones a grande otra escala. línea. A Exacto, grande escala es. exacto. Lo que también es verdad que cuanto mayor es el proyecto, mayor te recomiendan que haya una institución de educación. Me vengo a referir. Ellos se pierdan por las que haya centros de investigación, universidades. En los proyectos pequeños no tanto, pero en los grandes sí. Es decir, Genial. si no hay una universidad, difícil. Sí, 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 porque hay proyectos, por ejemplo, este que te decía, Capacity Building, que nosotros estamos un poquito incursionando para... Mira, es muy interesante lo que tú dijiste, porque por ahí capaz que en esta transparencia no queda claro. En la acción clave 2 estaban ubicados la cooperación entre organizaciones, ¿vale? Y están estos dos que les dije, pero hay más dentro de la acción clave 2, ¿no? Están entre ellos, por ejemplo, este que les comentaba, el Capacity Building, ¿vale? O sea, sepan que dentro de la acción clave 2 hay muchas más acciones. El Capacity Building, por ejemplo, se puede hacer con otros países. Nosotros estamos viendo para hacer con Argentina y, por supuesto, ahí intervienen universidades, ¿no? Entonces, muchas gracias, Mireia. A ti, perdón. No, no, Una no. pregunta que a mí me Sí, surge al hilo de lo que explica Mireia. Cuando dice se pueden presentar cualquier tipo de organización que tenga algún tipo de registro. Entonces, ¿el registro tiene algunos requisitos específicos? Porque No, me entendí cuando lo refiero a que no explicaba. puede ser que, imagínate que nos reunimos tres amigos y hemos decidido presentarnos a una convocatoria. Una asociación se Vale, puede presentar porque en España, por ejemplo, se va al Ministerio del Interior, le dan un registro como asociación. ¿De acuerdo? exacto. Una comunidad de bienes tiene un CIF. vale, Eh, ¿Vale? Me refiero que tiene que tener comprendido. algo demostrado oficial conforme están congregados de alguna manera de algún tipo de organización. ¿Vale? Es por Ok, eso. ok, Exacto. Sí, cuando comprendido. tú tienes que sacarte el OID que te decía, que es el número de inscripción que tienes tú en la plataforma de la Unión Europea para poder participar, para poder pedir ayudas, ¿no? Subvenciones para proyectos. Y por supuesto tienes que tener una personalidad jurídica, ¿no? Tienes que tener un número de registro. Tienes que ser eso, una asociación o una empresa, tiene que ser algún tipo de organización constituida, ¿vale? Entonces, bueno, el Gantt, como verán, un Gantt muy simple hecho con Excel, pero bueno, se tiene que incorporar un Gantt a la application form. Aquí están las nuevas actividades, como les decía, también están los reportes que hay que ir presentando, el kickoff meeting, que lo hicimos en enero de este año. El proyecto arrancó en septiembre del 2023. Es más, era a 12 meses y tuvimos que pedir una prórroga de 6 meses porque no llegaba el acuerdo de subvención. Entonces arrancamos en enero el kickoff meeting, luego hicimos una Transnational Project Meeting que aprovechamos en marzo que nos reunimos en Málaga para el workshop internacional, que como decía Mireia, aquí, si bien estas acciones no son de movilidad, como decía, las de movilidad son las K1, se valora mucho a la hora de evaluar el proyecto para ver si te lo financian, que haya movilidades, o sea, que haya eso, ¿no? Que haya haya talleres, haya actividades en las cuales se encuentren los participantes, ¿vale? Que no sea todo online, ¿vale? Luego en junio nos reunimos en Módena, hicimos otra Transnational Project Meeting y ahora en noviembre haremos la última, ¿no? Eh,
Entonces, bueno, luego hicimos perdón, 15 meses, había dicho 18 meses, 15 meses es lo que estiramos el proyecto. Es el Gantt de las actividades core del proyecto. Como les decía, hicimos el First International Workshop en Málaga en marzo. Luego hicimos unos focus group y entrevistas en profundidad, que cada uno lo hizo en su país. Lo hicimos también a finales de marzo. Lo que está el número que está así dentro del casillero son las cantidades de días, la duración de cada actividad. El segundo workshop, que fue online, fueron 4 sesiones que le hicimos en 2 días dentro de ese periodo. Y el tercer workshop internacional, que le decía que fue la actividad core del proyecto, fue en junio en Módena. Las fechas cambiaron un poquito porque las tuvimos que ajustar, pero bueno, básicamente el mes es el mismo. Y bueno, y las mentorías online, que este fue el trabajo, digamos, más prolongado en el tiempo. Bueno, hicimos primero una mentoría online que le hicimos cuando convocamos a los migrantes luego en la próxima transparencia se explica un poco más en profundidad. Hicimos los focus group, convocamos ahí inmigrantes en los 3 países, y ahí la mentoría online que se hace, aquí hasta donde están los puntitos estos en lo que es la mentoría, es que les estuvimos explicando cómo hacer para poder aplicar, o sea, que envíen su idea de negocio, ¿no? Y un poco su historia personal, porque de ahí nosotros teníamos que seleccionar a 5 por cada país, ¿no? Entonces luego, a partir del 1 de mayo, ya teniendo a los beneficiarios seleccionados, lo que hicimos fue mentorizarlos para que puedan desarrollar sus planes de negocio, ¿vale? Con la metodología Busing. Y al final, el evento final. Entonces, bueno, esto es un poco el roadmap y los hitos, ¿no? que tuvo el proyecto, que como les decía, en enero... ¿Qué hora es, Sonia? Para saber, bueno, -4, ¿no? Vamos bien. Sí, vamos apuradito. Tengo un montón de transparencia, pero bueno, tampoco quiero estirarme mucho. Enero, entonces, hicimos el kickoff meeting. En marzo, como les decía, hicimos el workshop internacional en Málaga, que ahí básicamente lo que hicimos fue reunirnos los 3 partners en Málaga y sobre todo para hacer un team building, ¿no? Conocernos personalmente, que nos habíamos conocido todo online. Y luego hicimos como una capacitación entre todos, ¿no? Por ejemplo, cada uno dio lo que tiene más expertise. Por ejemplo, Solís nos estuvo capacitando en facilitación. Project for Europe, que de hecho es una organización sin fines de lucro, Project for Europe, nos estuvo formando en temas que tienen que ver con el programa Erasmus+, porque es, como les decía antes, la organización que nos transmitió know-how sobre el programa, y nosotros el tema de la metodología Busing, cuál era la idea nuestra, cómo la veníamos desarrollando, y entre todos la terminamos de definir. Luego en marzo hicimos los focus group y las entrevistas en profundidad, que como decía, convocamos a 60 migrantes, fue muy difícil captarlos, pero bueno, finalmente lo logramos, y con eso hicimos un mapping, hicimos un mapeo de la situación del colectivo de migrantes, ¿no? Que desarrollamos un informe muy interesante sobre distintos aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de cuando se quiere desarrollar algún tipo de acción con este tipo de migrantes que quieren desarrollar un negocio en Europa. Y luego hicimos lo que decía, las mentorías online, que arrancamos desde que empezamos con los focus group hasta el final del proyecto, en el que formamos y asistimos a los beneficiarios a que puedan hacer sus planes de negocio. Tuvimos un segundo workshop internacional que fue online, que ahí lo que hicimos presentar los mapeos que hicimos cada uno en su país y los consolidamos, ¿vale? Y a su vez seleccionamos los 5 migrantes por cada país que continuarían en la segunda parte del proyecto para desarrollar sus planes de negocio. Y en el tercer workshop internacional en Módena, lo que hicimos fue darle entrenamiento a los migrantes, que luego se lo explicaré un poquito más,
y que validen sus propuestas de valor, que eso luego les voy a explicar qué quiero decir con eso. Y el evento final que fue el lunes de la semana pasada, como les decía antes, en Málaga. Entonces, por ejemplo, esto es una convocatoria que hicimos para los migrantes, que lo distribuimos en redes sociales, lo enviamos a ONGs, a organizaciones públicas, personas de contacto, para reclutar a migrantes para que participen de los focus group, ¿vale? Luego, como les decía, con la información que obtuvimos, tanto con los focus group como en las entrevistas en profundidad que le hicimos a los migrantes, desarrollamos un mapeo local en cada país y luego lo consolidamos en un solo mapeo, ¿no? Consolidado. Por ejemplo, acá hay unos ejemplos de algunas de las infografías que desarrollamos sobre las situaciones con las que se encuentran los migrantes cuando quieren desarrollar un negocio, las motivaciones que los llevan a empezar un negocio en un país en el que han inmigrado. La verdad que salió bastante. Hay que tener en cuenta que tanto los focus group como las entrevistas en profundidad son investigaciones de tipo cualitativas, o sea, eso hay que tenerlo muy en cuenta, o sea, no pretendemos que la información que sacamos nosotros y estos mapeos que hemos desarrollado sean determinantes, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que no es una investigación cuantitativa con un muestreo lo suficientemente grande como para obtener conclusiones que sean valga la redundancia, no concluyentes, sino que simplemente era para orientarnos a nosotros y sobre todo a los inmigrantes con los que íbamos a trabajar sobre cuáles eran los distintos aspectos que incidían en ese colectivo. Bueno, aquí un poco esto tiene que ver con que dicen que la cabra siempre tira para el monte, ¿no? O sea, como project manager, eh, ustedes piensen que ustedes cuando diseñan un proyecto, lo que hacen es rellenar en definitiva, seguir los pasos que le va marcando el application form, ¿no? De las actividades que uno va a ir desarrollando en el proyecto. Pero claro, con la visión de un project manager, decíamos con mi socio, bueno, ¿y esto cómo lo podemos plasmar de alguna manera? Sobre todo ustedes piensen que esto cuando se empieza el proyecto y una vez que obtenemos, el aplicante obtiene la subvención, tiene que firmar unos acuerdos con los partners, ¿no? Sobre todo qué es lo que tienen que hacer, cuáles son sus obligaciones, y luego frente a la agencia nacional, que es la que maneja el programa Erasmus en su país, en nuestro caso es el CEPIE, el que lleva el tema de nuestro proyecto, eh, nosotros somos los responsables que tenemos que rendir. Entonces, lo mejor que se nos ocurrió fue hacer una EDT, ¿no? Una estructura del desglose del trabajo. Un poco cuando se lo presentamos a los socios, nos miraban un poco raro, decía, ¿qué es esto, no? Pero lo que hicimos fue desgranar, ustedes saben lo que es, como lo dice la palabra, ¿no? Desglosar cada actividad. Por ejemplo, en este caso, la actividad número 1, que es la del Project Management, que los responsables somos nosotros, pero lo que hicimos fue que dentro de cada actividad, si bien hay un responsable, ¿no? Un socio responsable, distribuimos ciertas actividades entre los demás socios. ¿Vale? Que eso también lo valora mucho el programa Erasmus porque busca eso, ¿no? Busca que haya un equilibrio, como le decía antes, en la cantidad de actividades, que no se las cargue todo un solo socio, que haya un socio que trabaje menos, y luego que en una misma actividad haya cooperación, ¿no? Entonces, esto nos sirvió muchísimo. Ustedes saben, cuando haces una estructura del desglose del trabajo, lo que haces es que a cada subactividad le asignas un número, ¿no? Entonces, esos numeritos nos sirvieron tanto para cuando hacíamos los reportes, hacer un seguimiento y asimismo para asignar el budget, ¿no? El presupuesto. En este caso, como decía Mireia, son proyectos pequeñitos, pero por ejemplo nosotros ahora hemos presentado un proyecto más grande, un K220, y ahí ya hay que desglosar más lo que es
el budget que se asigna a cada actividad. Entonces esto nos sirvió muchísimo. De hecho, hubo socios que nos dijeron que les gustaba mucho la idea porque queda muy claro y de cara al evaluador del proyecto le da más transparencia y hasta más seriedad y profesionalidad que tú no digas, mira, esta actividad voy a asignarle 10.000 euros porque sí, ¿me entiendes? O lo listas muy por arriba, ¿no? Reuniones, sino acá cada subactividad vas diciendo cuánto dinero le asignas a cada una de las subactividades. Por ejemplo, también la EDT nos sirve, como decía antes, para hacer el control del proyecto y también cuando distribuimos, por ejemplo, ven que aquí dice anexo 5, distribución de las actividades o las tareas del proyecto, esto lo hemos adjuntado como un documento al acuerdo que firmamos con los socios. Entonces, no queda lugar a duda de lo que tiene que hacer cada uno, ¿vale? Inclusive aquí lo hemos relacionado cada actividad con el entregable que se espera que esa actividad entregue, ¿vale? Y luego, por ejemplo, cuando hacemos el control y seguimiento del proyecto, también nos hemos basado en la EDT, ¿vale? Entonces, en cada reunión de seguimiento hacemos una versión nueva y vamos poniendo en verde lo que se ha hecho, en rojo una actividad que hay que tener en cuenta porque viene un próximo vencimiento, y en amarillo, cuando ponemos atención, una actividad crítica, ¿vale? Entonces, lo que quería con esto explicarles es, cuando nosotros tomamos esta decisión de basarnos en la EDT, ha sido un documento que nos ha sido muy, pero muy útil. Y de hecho, haciendo aquí como un paréntesis, por ejemplo, ahora cuando escribimos proyectos, lo que hacemos es que desarrollamos una EDT primero. Los proyectos, este tipo de proyectos parten siempre de los objetivos que se quieren alcanzar, ¿vale? Entonces, está muy bien porque cuando nosotros nos planteamos un proyecto, decimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Pero lo que vamos a hacer depende de cuál es el objetivo que queremos lograr, ¿no? Nosotros, no sé si ustedes han leído un libro o visto un vídeo en esto de las charlas TED, que es de Simon Sinek, que se llama El Círculo de Oro, ¿no? Que es muy interesante, ¿no? Que un poco está bien que él lo hace en función él explica por qué hay empresas y marcas que triunfan más que otras, ¿no? Dice, ¿por qué si Amazon está haciendo lo mismo que quiere hacer otro, por qué Amazon es más exitosa? O Apple, porque se centran más en el por qué, ¿no? En el propósito. Entonces aquí un poco se trata de eso. Primero definimos el por qué, definimos los objetivos, decimos, mira, queremos desarrollar este proyecto. Y entonces decimos, ¿cuáles son los objetivos que queremos hacer? ¿Para qué hacemos este proyecto, ¿no? Y en función de eso, luego, en función de cada objetivo, vamos desgranando cuáles son las actividades que habría que hacer para llegar a ese objetivo. Entonces, la EDT para nosotros ha sido importantísima. Y cada vez que nosotros desarrollamos un proyecto nuevo y nos unimos a nuevos partners, de alguna manera tratamos de que se hagan amigos de la EDT, ¿no? Y la implementen, porque nos es muy, pero muy útil. Bueno, entonces, de todas las actividades que desarrollamos, como le decía, el taller que hicimos en Módena en junio de este año fue la actividad, digamos, más importante, ¿no? En este taller que viajamos de aquí de España, nosotros viajamos 2 staff de nuestra organización, llevamos a 5 migrantes que viven en España, de Bélgica también fueron a Italia, y ahí en Italia 5 migrantes de allí, ¿no? Entonces, un poco esto es la presentación que hicimos en ese taller, ¿no? En el taller, bueno, les explicamos un poco, ustedes piensen, el taller básicamente nos reunimos 3 días, de los cuales
el taller propiamente dicho fue un solo día intensivo, porque el primer día entre que llegamos y todos tuvimos, se hacen también este tipo de talleres, actividades, ¿no? De team building también, de que se conozcan entre ellos. Eh, Hicimos una visita a Módena, y luego el segundo día fue el día más profundo, en el cual les explicamos eh, muy elementalmente la metodología Busing y qué pretendíamos de ellos que hicieran, sobre todo en los trabajos que luego los íbamos a mentorizar para que desarrollen sus planes de negocio. Vale, entonces, el design, como decía, el Busing de alguna fusiona el Business Model Canvas y el Design Thinking. El Business Model Canvas es una metodología muy visual para desarrollar planes de negocio, que básicamente es un tablero que se divide en 9 casilleros, en los cuales cada casillero aporta algo que es importante tener en cuenta a la hora de desarrollar un plan de negocio. Entonces, nosotros lo que hicimos en el taller de Módena fue centrarnos solamente en la propuesta de valor. ¿Vale? ¿Para qué? Primero porque es crítico. Si tú no defines bien cuál es tu propuesta de valor, difícilmente puedas lograr un proyecto, un plan de negocio que luego se aplica a un negocio que sea exitoso. Entonces, nos centramos muchísimo en la propuesta de valor, ¿no? Y luego, para aquellos que pudieron redefinir su propuesta de valor y validarla, ya empezamos a lo largo de la mentoría que estuvimos desde junio hasta ahora, que pudieran ir rellenando en la medida de lo posible la mayor cantidad de casilleros de este tablero, ¿vale? Entonces, esto es básicamente lo que le dijimos en el taller, ¿no? Que lo que más nos importaba a nosotros era que comprendieran cómo esta metodología los podía ayudar a desarrollar sus planes de negocio, ¿vale? Y que desarrollen sus planes de negocio asistidos a través de las tutorías que se iban a presentar en este mes, en noviembre, en Málaga, ¿vale? Entonces, además había participantes que tenían ya distintos grados de avance. Por ejemplo, había participantes que ya estaban trabajando en su negocio y otros que simplemente era una idea, ¿no? Que eran la mayoría. Bueno, aquí no quiero entrar en detalle, pero esto es un poco las preguntas que hay que hacer en cada casillero, ¿vale? Para ir rellenándolo, ¿no? El lienzo, el canvas del Business Model Canvas. Luego el Design Thinking, ¿cómo lo aplicamos? El Design Thinking, yo no sé si, bueno, lo conocen. El Design Thinking básicamente es una metodología que sirve para repensar y validar ideas, ¿no? Nosotros aquí lo hemos aplicado para que ellos de alguna manera redefinan su propuesta de valor, como decía, su idea de negocio. Cuando hablamos de propuesta de valor, lo que decimos es qué es lo que quieren ofrecer al mercado, ¿vale? Entonces, el Design Thinking tiene 5 etapas, ¿no? Que son empatizar con el cliente, luego definir el problema, idear, creación rápida de prototipos y pruebas con clientes, ¿vale? Por ahí esto suena muy grandilocuente, nosotros lo bajamos, además ustedes piensen que el taller teníamos gente de España, gente de Italia y gente de Bélgica. La gente de Bélgica hablaban inglés, ¿no? Pero los italianos, la gente de Italia hablaba solo italiano, entonces, y había gente de España que hablaba inglés, pero había algunos que no. Entonces, este taller lo íbamos hablando y lo íbamos traduciendo en simultáneo, ¿no? O sea, estábamos los tres, los staff de las 3 organizaciones, íbamos explicando algo, lo íbamos traduciendo. Fue un trabajo muy, pero muy costoso. Entonces, en el taller nos basamos Juan, básicamente... Sí, ¿lasaña? Sí. ¿Tú quieres lasaña? entonces, se me oye, ¿no? Porque reactivé el audio, ¿sí, no? ¿Se me oye, Sonia? Sí, 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 Gabriel, Sí, se te oye. vale. Es que he silenciado a todos y rápido te he Sí, activado a ti. Perdóname, pero yo me había quedado genial, silenciada. genial. Bien, entonces, en este taller, como decíamos, por una cuestión de simplificar, nos basamos en la idea en lo que es idear, ¿no? ¿Qué hicimos? A través de unas tormentas de idea, lo que les pedimos es que redefinan y validen su propuesta de valor. ¿Esto cómo lo hicimos? Bueno, también usamos los tableros Kanban, ¿no? Para que ellos hagan el seguimiento de sus proyectos.
Entonces, ¿cómo trabajamos en el taller de Módena? Lo que hicimos fue que les dijimos a los migrantes, a los beneficiarios, que desarrollen, ellos venían ya con una idea preconcebida de cuál era su propuesta de valor. Entonces, le dimos tiempo para que ellos de alguna manera la desarrollen, ¿no? La escriban en forma individual. Entonces, les planteamos todas estas preguntas con respecto a la propuesta de valor, que son muy importantes responderse para poder definir correctamente lo que es una propuesta de valor, o sea, lo que quieren ofrecer al mercado. Luego, lo que hicimos fue que trabajaran en grupo por países, por una cuestión también de idioma, ¿no? Asistidos por cada uno de los 10 miembros de cada uno de los staff, ¿vale? Aquí están los nombres de los 15 migrantes que participaron del taller. Luego hicimos la parte esta del design thinking que le decimos que fue la validación colectiva. La validación colectiva fue un trabajo interesantísimo que dio un resultado genial, porque aquí también lo que hacíamos era testar el modelo y el método Bussing, y lo que hicieron fueron como una tormenta de ideas, ¿no? Entonces, ¿qué hacía cada uno en una mesa redonda? Decía cuál era la propuesta de valor que él había desarrollado a través de las preguntas que nosotros le habíamos puesto, y entonces cada uno de los otros 4 integrantes y además los miembros del staff que estábamos ahí, le íbamos dando posits con observaciones nuestras. En el brainstorming, ustedes saben que, bueno, un poco el trabajo fue este, ¿no? Que interactuábamos entre todos. Y ustedes saben que cuando se hace una tormenta de idea es muy importante, ¿no? Que no se juzgue, que se emitan los juicios, que se construya sobre las ideas de otros. Entonces, hubo muchas, yo diría que casi todas las propuestas de valor que luego las redefinieron en función de las aportaciones que le dábamos al resto. Entonces ahí la idea de design thinking, de validarlo, porque esto, bueno, fue un poco un trabajo, digamos, de laboratorio, pero esto la idea es que ellos lo realicen con su mercado objetivo, ¿no? Que validen la idea que ellos tienen. Y luego, bueno, cada uno presentó sus propuestas, como aquí, por ejemplo, que está Nancy, que es una beneficiaria que trajimos, que llevamos de España, que es argentina, y ella, bueno, ella y otros presentaban eso, presentaban cuál era su propuesta de valor, y luego los POSIT que le habíamos dado, en el cual nosotros le aportábamos ideas, ¿no? Aquí un poco algunas fotos del taller que hicimos en Módena. Bueno, el evento final que les decía que fue en Málaga el lunes de la semana pasada. Bueno, aquí hay una foto en el Carmen Thyssen, en el museo, que hicimos una visita el domingo y el lunes ya nos reunimos en el edificio Vic Euronova del Parque Tecnológico de Málaga, que es donde nosotros estamos alojados en la incubadora de empresa. Y la verdad que salió muy, pero muy bien porque el Vic Euronova se volcó con nosotros y participaron, por ejemplo, alumnos de un colegio de formación, de una escuela superior, como es allí la educación secundaria en Italia, que estaban ahí haciendo un trabajo de inmersión en España. Eran más de 60 alumnos y creo que 8 profesores, así que fue interesantísimo. Y ahí, como verán en la foto, que están todos los alumnos, lo que hicimos para este evento final fue que los planes de negocio que desarrollaron los 15 beneficiarios, se imprimieron unos póster con toda la explicación del plan de negocio y se pusieron en las paredes. Entonces los asistentes al evento final los podían recorrer y los beneficiarios les iban explicando si tenían alguna duda. La verdad que fue muy, pero muy interesante. Bueno, en el proyecto hemos desarrollado muchos entregables, entre ellos, por supuesto, una guía de la metodología Bussing, esto ahora, como les voy a mostrar, en la página web estamos cargando todo, que ahora ya estamos terminando el proyecto y todo este material se está cargando y, como les decía antes, el programa Erasmus nos exige que sea de acceso libre, de libre disponibilidad, así que ahí van a encontrar todo el material. Hemos tenido que desarrollar un plan de gestión de la calidad, un plan de sostenibilidad, bueno, entre otras cosas, ¿no? Hemos desarrollado muchísima documentación y entregables. Esta es la página del proyecto, ¿vale? Que aquí está
la dirección de la página, luego se las pasaremos. Hemos desarrollado newsletters. En nuestro KPI son 3 newsletters en el proyecto. Ahora el tercero lo haremos al finalizar el proyecto y en cada newsletter hemos ido diciendo cómo ha ido avanzando el proyecto. Y bueno, ahora no sé si hay tiempo, Sonia. Bueno, sí, son y 10, tenemos tiempo. Sí. Yo ahora, si quieren, les explico muy por arriba la metodología BuzzSync, ¿vale? No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer hasta ahora sobre el proyecto. No, ahora mismo en el chat no hay ninguna cuestión. Vale. Entonces, ¿queda alguien, Sonia, o se fueron todos? ¿Hay gente todavía? Sí, ¿no? Vale. Metodología BuzzSync. Entonces, como les decía, en la metodología BuzzSync hemos fusionado el Design Thinking y el Business Model Canvas, ¿vale? Y además nos hemos apoyado en en tableros Kanban para hacer un seguimiento, para que puedan hacer los beneficiarios un seguimiento del proyecto, ¿vale? Entonces, los pasos que nosotros hemos marcado para este método son: el paso 1 es el paso de empatizar. Como le decía, el Design Thinking tiene 5 pasos, ¿no? Que son empatizar, definir, idear, prototipar y testear. Y el paso 1 es empatizar y definir. Entonces, aquí es importante que quien quiera desarrollar su plan de negocio realice investigaciones, entrevistas, observaciones para comprender las necesidades y deseos de los clientes potenciales. Aquí un poco nosotros lo que hicimos con el taller de Módena fue desmitificar lo que es la investigación de mercado, ¿no? O sea, porque cuando hablamos de conocer el mercado, conocer sus necesidades, dice, no, eso es para empresas grandes, ¿no? Entonces, eso a través de entrevistas, por supuesto, lo ideal, creo que en el webinar del jueves pasado decían que siempre el error es entrevistar a tu madre, ¿no? Que dicen que no hay que preguntarle a tu madre, sino entrevistar al que es tu segmento de mercado target, ¿no? Y tratar de preguntarles. Y definir el problema, ¿no? Convertir los insights que vas obteniendo en esa investigación en un diseño claro que defina el problema que tu proyecto abordará o tu negocio. Entonces, aquí es muy importante, que esto es lo que le decía, que dio mucho resultado en el taller de Módena, es que eh, por eso nosotros, cuando hablamos de este método, le decimos que es un método agile, es porque se hacen muchas iteraciones, ¿no? O sea, continuamente, como verán ahora al final de la explicación del método, lo que hacemos es que le vuelvan a preguntar al mercado todas las veces que sea necesario para redefinir la propuesta de valor que tienes de tu negocio. O sea, para nosotros es básico la definición de la propuesta de valor. De hecho, en nuestras mentorías, nosotros les hicimos redefinir muchas veces, porque ellos nos mandaban un avance, le decíamos, mira, sigue sin estar claro, o mira, te estás dispersando mucho, tú, por ser un emprendedor, tienes que segmentar mucho el mercado, tiene que ser diferenciado, tienes que enamorar al cliente con tu propuesta de valor. Entonces, esta iteración de definir la propuesta de valor es muy importante. El paso 2, que es idear, ¿no? Es organizar sesiones de lluvia de ideas para soluciones creativas al problema. O sea, esto es lo que hicimos en el taller de Módena que les comenté, ¿no? O sea, continuamente estar de alguna manera pidiendo y aceptando opiniones del mercado, ¿no? Y de alguna manera redefinir en función de lo que nos sugiera el mercado, que es lo ideal para redefinir nuestra propuesta de valor. Y luego prototipar y probar. Esto es importantísimo, ¿no? Cuando hablamos de prototipar, muchas veces dicen, no, pero escúchame, esto es para una empresa de tecnología. No, no. Se pueden hacer prototipos sencillos. Por ejemplo, teníamos gente que trabajaba en diseño de ropa. Bueno, mira, haces un modelo y pruebas en el mercado ese modelo que quieres hacer, a ver si ese modelo es aceptado o te sugieren algo. Inclusive se pueden hacer prototipos cuando lo tuyo es, por ejemplo, teníamos
un beneficiario de Bélgica que quería desarrollar como un váter adaptado, ¿no? para que fuera más ergonómico. Entonces, bueno, si no puedes desarrollar el váter, porque eso implica mucha inversión, puedes hacer una simulación 3D o lo que fuera, ¿vale? Lo importante es que haya algún tipo de prototipado para que el cliente lo pueda testear, ¿no? Lo pueda ver. Y probarlos con los usuarios, por supuesto. El paso 4 es ya saliendo del Design Thinking, es crear el Business Model Canvas, ¿no? Que esto es ir rellenando, como les decía, los distintos casilleros del tablero del Business Model Canvas, ¿no? Identificar segmentos de cliente, la propuesta de valor, como les decía, es básica y es el nudo gordiano. Hay que primero definir bien la propuesta de valor, redefinirla todas las veces que sea necesaria y luego ya se van rellenando los distintos casilleros del Business Model Canvas. El paso 5 lo que les decíamos es que hagan una planificación usando el tablero Kanban, ¿vale? Y ahí le explicamos, le dimos un poquito de formación, le explicamos el Trello, ¿no? Y lo importante que es establecer límites en el trabajo en curso, ¿no? Para no agobiarse y que de una forma visual vean cuáles son las prioridades que tienen que ir desarrollando paso por paso. El paso 6 ya es la ejecución y seguimiento de lo que es el desarrollo del plan de negocio. O sea, aquí nosotros el plan de negocio lo hemos implementado en este proyecto como si fuera un proyecto en sí, ¿no? Que en realidad lo es. Entonces, que a través del Kanban vayan asignando actividades para poder ir desarrollando el plan de negocio. Si están solos, bueno, se asignarían ellos mismos. Si tienen equipo que los ayude, que vayan distribuyendo actividades, ¿no? Y que haya un seguimiento continuo para revisar el progreso y las tareas, cómo se van desarrollando. Y luego paso 7, aprendizaje continuo con el Kanban y el Design Thinking, que lo que le pedimos es que continuamente hagan iteraciones hasta que realmente ellos tengan claro que ha sido validado principalmente lo que es la propuesta de valor y luego el plan de negocio en general, ¿no? Y tener siempre feedback de los clientes. O sea, nosotros le hicimos muchísimo hincapié, de hecho luego nosotros, por ejemplo, hoy estábamos recopilando vídeos que nos han hecho los beneficiarios en los cuales ellos explicaban que le había aportado el participar del proyecto y muchos nos decían eso, ¿no? Que de alguna manera ellos estaban enfocados, como les comentaba esto del círculo de oro, en el qué y no en el por qué, ¿no? Y el por qué es la necesidad que ellos quieren satisfacer, o sea, enfocarse en el cliente. Esto se lo hemos repetido hasta la saciedad y lograr por lo menos que ellos ese clic en la cabeza, ¿no? les diga cuando se plantean algo, se plantean un negocio o quieren desarrollar un producto o un servicio nuevo, que siempre esté desarrollado desde el punto de vista de la necesidad del cliente que quieren satisfacer. Y los últimos 2 pasos es la implementación a través del Business Model Canvas, ¿no? Que los últimos 2 casilleros ya son los números que hay que desarrollar, que eso ya es más complicado. Hubo algunos que lo pudieron desarrollar y otros que preferimos que desarrollen más la parte cualitativa que la cuantitativa, la implementación gradual a través del tablero Kanban. Y por último, la evaluación final, que es la revisión final, revisar exhaustivamente el proyecto, utilizando el Business Model Canvas y el Kanban, y ajustar la estrategia según los resultados que se vayan obteniendo. Y listo, hasta aquí he llegado. Bueno, pues muy interesante ese híbrido, ¿no? De marcos de trabajo y metodología que te ayudan tanto, no solo al desarrollo del modelo de negocio, sino a la mejora de las operaciones que pudieras tener imaginadas para ese modelo de negocio o similares o analogías. No veo por aquí ninguna pregunta en el chat. Compañeros, abrid micrófonos, cámaras y podéis participar. Y si no, yo misma puedo hacer una propuesta a Gabriel y a Mireia. Yo no sé si sigue por ahí, Mireia. Sí, está por aquí. Sí, sí, aquí Porque estoy. o hago una propuesta a los dos que trabajáis en esto, que entendéis de estos proyectos, ¿no? De la Unión Europea, ya vengan de una base de financiación de un fondo u otro.
Mi mundo es la construcción y es el sector ICOM, arquitectura, ingeniería, construcción y le meto la M por la parte de, bueno, operaciones, la O y la M manufactura. ¿Por qué? Industrialización. Ya está aquí la industrialización. ¿Y qué ocurre? Que no hay mujeres en nuestro sector. Mi pregunta es, ¿habría la posibilidad de que desarrollaseis un proyecto o propuesta para inclusión de mujeres a este sector, ya sean por un perfil de exclusión social o de integración laboral, integración, reinserción social? Fijaros lo que os digo, la obra es ruda, la industrialización viene más de industria, pero luego hay que montar. Y montar se hace inside, ¿no? Offsite, la industria, inside, la construcción. ¿Vosotros creéis que sería un proyecto viable? Bueno, piensa que Erasmus va enfocado sobre todo a todo lo que sea formación, ¿de acuerdo? De hecho, en Erasmus, una de las características que tienes que hacer tú en el proyecto, uno de los puntos que tienes que rellenar, aparte de la multitud que tienes que rellenar, uno es la diversidad y otro es el medio ambiente, ¿vale? Lo que tú hablas, de hecho, nosotros participamos, lo que pasa es que al final no conseguimos, nos quedamos fuera por 5 puntos, ¿vale? Son proyectos más de Horizon, de la convocatoria de Horizon, ¿vale? Una de las Ujú. cosas buenas que tiene la Unión Europea en el tema, si te metes en el portal de tenders, de funding tenders, que es donde viene todo, ¿de acuerdo? Ahí lo que tienes es, hay gente que propone ideas y ahí le salen los participantes. Eso es maravilloso, porque tú tienes una idea en función de una línea de una línea de subvenciones que tiene la Unión Europea y tú dices, esta es mi idea, estoy buscando partners para este proyecto. Y entonces te salen, porque todo el mundo quiere, quiere hacer proyectos. Y muchas veces todo el mundo tiene una idea y a lo mejor tu misma idea la tienen en Hungría, pero no saben cómo buscar a alguien en España. ¿De acuerdo? Entonces el portal, meterse en el portal ahí y colocar la idea que se tiene al respecto y decir que estás buscando partners es maravilloso porque te salen de ahí. Ujú. O sea que ese portal conecta los diferentes Ahí lo países. puse en el chat, puse el portal, la dirección. Yo lo hago como propuesta para vosotros que os dedicáis a esto. Yo obviamente no No, tengo la no, expertise. es totalmente, además, está encuadrado dentro de los objetivos, ¿no? Que es justamente buscar eso, ¿no? La integración de colectivos que necesiten integrarse de alguna manera. Entonces, y además una actividad que es tan relevante, sobre todo en España y en otros países de la Unión Europea, se puede hacer un proyecto. Proyecto en definitiva puedes hacer sobre todo, como decía Mireia, tienen que estar enfocados eso, a la formación, al entrenamiento, entonces se puede Y hacer, ¿me claro, entiendes? pero también formación y entrenamiento en colectivos que sean necesarios, ¿no? Por ejemplo, Exacto, el sector AECOM tiene una necesidad de mano de obra tremenda. No hay mano de obra ni mucho menos cualificada, bueno, verá, con todo mi respeto, pero que requiere de mucho entrenamiento para que se cualifique la mano de obra en la construcción, porque es un gremio que viene de la antigüedad, aprendido haciendo y cada vez hay menos. Entonces, a lo sí, mejor a- estaría haciendo un proyecto que es viable y que el sector o está totalmente, esperando, necesita. totalmente. Lo podrías encarar por el tema de la formación profesional, ¿me entiendes? Si hay oficios que intervienen en la construcción, que lo sabrá, que tengan su desarrollo en la formación profesional, lo puedes hacer a través de la formación no reglada, ¿me entiendes? Desarrollar un proyecto específico y haces eso, haces un programa de formación específico para esa actividad. ¿Me entiendes? Sobre todo porque tiene interés. Yo lo veo que es interesante lo que tú planteas porque por el interés económico, por el interés de incluir a un colectivo que no está incorporado a esa actividad y la importancia que tendría. Y entonces lo veo, sí, sí, claro que es viable. Lo importante es eso, como dice Mireia, es plantearlo eh, y tratar de buscar gente que trabaje en estos tipos de proyectos, sobre todo para que le dé un encuadre y se va armando, ¿me entiendes? Yo lo que creo es lo que dije hoy, es que los proyectos tienen que surgir de un propósito que sea real, ¿me entiendes? Así como en la propuesta de valor, cuando te digo que le decíamos a los migrantes que planteen su negocio a partir de necesidades del mercado para que sea exitoso,
Un proyecto tiene que partir de necesidades que existen en el país, Claro, en el continente, en la de Unión realidades Europea, necesarias, en claro. colectivos, en sectores sociales. Entonces tú a partir de esa necesidad generas el proyecto, ¿me entiendes? Y tiene que ser Bueno, pues todo el hasta ahí os he proyecto. dado una idea. Sí, sí, no, no. Vosotros, como veis en esos portales, preguntadle al portal a ver cómo están los demás países, si están como nosotros en ese sector. Claro, ¿Algunos claro. compañeros también tienen alguna consulta, idea, propuesta? Parece que no. Pero están aquí, ¿eh? Están aquí porque yo los Sí, veo. sí. Y si Bueno, no, bueno, pues vamos a ir sí, de todas acabando, sí. maneras ya faltan 5 minutos para y media, Lo que así voy a que poner, ay, perdón, voy a poner el código PDU, claro que sí. El código PDU para todos aquellos bueno, que queráis marcarlo por vosotros mismos. A ver, en el chat. Mm, os lo digo. C mayúscula 410, A mayúscula, U mayúscula, H mayúscula, S mayúscula, T mayúscula, 2. Lo pego por el chat, ¿vale? Este es el código, el PDU de la sesión de hoy. Bueno, pues Gabriel, muchísimas gracias por compartir bueno, con nosotros. espero que no se por- hayan dormido muchos, que les haya interesado, que haya resultado interesante este webinar y nada, gracias por participar. Gracias a ti. Gracias, Gracias a vosotros. Ha sido muy gracias. interesante. Muy Gracias, bien. Isabel. Digerir. Hasta luego. Estamos en contacto, compañeros. La próxima. Venga, hasta la próxima. Bye.